Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Feliz noche para todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite llegar a este tiempo de Shabbat, tiempo señalado, de que el Eterno nos cita cada semana para podernos encontrar con, con su pueblo. Nos invita para encontrarnos con Él y asimismo poder estudiar su santa y bendita Torah en este espacio sagrado que se llama el Shabbat. Amén. Bien, vamos a orar para entrar en el tema. Le estaba comentando a los hermanos hace un momento que esta es una de las parashá más extensas, tiene mucho contenido. Quiero proponerles, bueno, vamos a ver, habíamos quedado a hacer solamente el viernes, pero si no lograra completarla esta parashá, me gustaría poderla terminar mañana para que no quedemos así como en el aire con este tema. Y este, nos reuniremos mañana las 5 de la tarde, 2 horas antes de hoy. Así que la de hoy. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Atah Adonai. Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol hamim. Menatan lanu et torato. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te pedimos, eterno Rey de los cielos, que a través de tu santa y bendita palabra nos hable, nos exhorte, nos consuele, nos edifiques, que rompas toda cadena, toda atadura, toda ligadura, Padre. Nos despojamos de todo peso, de toda carga, de toda ansiedad, Padre amado, y todo aquello que no es tuyo y lo que no proviene de ti. Lo declaramos inoperante e inactivo, Padre, declarando salud, paz y bendición sobre cada uno de los hermanos y hermanas que puedan estar, Padre amado, en cuestiones, Señor, de salud. Varias personas que han estado pidiendo oración. Pedimos, Padre, que seas tú glorificándote, Padre. Oramos también, traemos a memoria, eterno Rey de los cielos, a tu pueblo, a la casa de Judá, en todo el mundo, Padre. Te pedimos por cada uno de los hermanos judíos, a todo Señor de la casa de Israel en el mundo entero. Te pedimos que te glorifique de una manera especial, Padre. Oramos por los que están todavía en cautiverio, aquellos que están secuestrados, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú trayendo, Padre, paz, bendición, fortaleza, Padre amado, para sus vidas, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria al Eterno. Buen provecho, hermano José y la hermana Giselle. Buen pancito estoy viendo ahí. Qué rico. Que Dios me los bendiga. Bien, familia, estamos en el tema de la parashá. Estamos en la parashá, eh, parashá Be'et Hanan. Be'et Hanan. Amén. Gloria al Eterno. Bien. Esa parashá se encuentra en el libro de Devarim, el que conocemos como Deuteronomio. Amén. Desde el capítulo 3 hasta versículo 23 hasta el capítulo 7, versículo 11. Ahí se encuentra ubicada las 7 aliyot de esta parashá. La lectura de la Haftarah la tuvimos en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, del 1 al 26. La lectura de la Mishnah Nazarita o el Brit Hadashah, como le conocemos también, Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, agradeciendo a todos los hermanos y hermanas, sobre todo, que siempre nos apoyan semana a semana para las lecturas de estas preciosas parashot, amén, de las aliyot. Bien, gloria al Rey. Bien, como siempre, hermano, utilizamos la metodología del Morel Rico Cortés y la escalera educativa, amén, sabiendo que el contexto bíblico contiene toda esta escalera educativa, contexto de la arqueología bíblica, contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural, legalidad bíblica, contexto del templo, contexto del libro carta y contexto del capítulo. Todo eso es contexto bíblico. Amén. Así es parte de la herramienta que utilizamos para elaborar cada uno de los estudios que hacemos acá en Kehilá, Casa de Israel. Bien. La parashá, esta palabra, Ba'et Hanan. Ba'et Hanan significa y supliqué
o pedir gracia, pedí gracia, pedir misericordia, supliqué. Amén. Esta es la oración que hace Moisés, amén, para pedirle al Eterno que lo deje ingresar a la tierra prometida. Amén. Entonces, Baet Hanan, que significa supliqué, refleja la súplica de Moshe para entrar en la tierra prometida, un ruego que Elohim no concedió. Tremendo. Porque, hermano, eh, me surgió un tema de acá cuando Dios dice no. A veces creemos, hermano, que el Señor siempre nos va a decir que sí, y no siempre va a decir que sí. Siempre va a traer respuesta, sí. O te va a decir no, o te va a decir sí. Y aquí en esta parasha, que en lo personal, es una de las parashá que a mí más me conmueven, que más me llegan al corazón. Oír a este hombre, Moisés, suplicando. Es que no es cualquiera el que está suplicando. Es un hombre el cual se dejó usar por Dios para ir a sacar a su pueblo, ser el líder de una nación, sacarlos, que salieron como un pueblo de esclavitud, como una familia esclava, y el Señor los convierte en una nación a través del liderazgo de Moisés. Entonces, para mí es muy conmovedor, ¿ok? Para los creyentes actuales, Bet Hanan subraya la importancia de la oración persistente, incluso cuando nuestras peticiones no son respondidas como esperamos. Este nombre nos enseña a confiar plenamente en la sabiduría y el plan divino, aceptando con humildad la soberanía de Elohim. Mire bien, qué importante, amados hermanos, porque siempre, a veces nosotros queremos imponerle a Dios la respuesta de antemano. Amén. Y luego la gente sale diciendo, hermano, pero yo le oré a Dios y me fue mal. Hermano, pero yo le oré a Dios antes de casarme con el fulanito, que no era ni siquiera creyente, pero yo le dije que me lo gano para el Señor y luego le fue mal. Bueno, porque no esperaste la respuesta o hiciste oído sordo a la respuesta. A veces la gente quiere que también se le aparezca un ángel o que escuche una voz de trueno desde el cielo que le diga no o que le diga sí para obedecer. Y a veces Dios está hablando a través de su misma palabra en muchas cosas. Amén. En muchas cosas, por ejemplo, en cuestiones de pareja o en cuestiones de matrimonio, hasta el día de hoy el Señor, para mí, yo sigo escuchando a Pablo cuando dice, no os unáis en yugo desigual. Pero la gente quiere inventarse doctrinas de que me lo gano para el Señor o yo me la gano para el Señor y se casan en un yugo desigual y luego ese matrimonio es un infierno total. Ok, entonces, así que Bat Hanan nos recuerda que la verdadera fe se demuestra al aceptar la voluntad de Adonai, independientemente del resultado. Bat Hanan tiene el valor numérico de 515 y de allí el Midrash deduce que Moshe suplicó 515 veces al Eterno para que la dejara entrar en la tierra. Su oración no fue contestada antes de su muerte. En vez de Hanán, Moshe suplica a Elohim para que le permita entrar en la tierra prometida, pero su petición es rechazada. Moshe repite los 10 mandamientos y presenta el Shema, una declaración fundamental de la fe hebrea que afirma la unicidad de Elohim y exhorta a amarle con todo el corazón, alma y fuerzas. Además, advierte al pueblo sobre los peligros de la idolatría y les instruye a obedecer los mandamientos para recibir las bendiciones en la tierra prometida. Esto es la sinopsis o el resumen, así a grandes rasgos, del contenido de esta hermosa parashá Ba'et Hanan. ¿Ok? Bien, vamos a la primera aliyá. Libro de Devarim o Deuteronomios, capítulo 3, versículo 23 hasta el 4:4, se encuentra esta primera aliyá. Dice el versículo 23 de Devarim 3.
Entonces yo supliqué a Adonai Yuhebahei. Adonai Yuhebahei. Adonai Yuhebahei. Tú has comenzado a revelar tu grandeza a tu siervo y tu brazo fuerte. Porque ¿qué otro Adonai, Yuhebahei, hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer las obras y los hechos grandiosos que tú puedes hacer? Es la forma en la cual Moisés inicia esta oración. Sin embargo, cuando vino Yeshua, el Mesías, se habla de que Moshe estuvo con él en uno de los montes de Israel, posiblemente en el monte Tabor, junto al Hiyajo en Mateo capítulo 17, pero no fue una experiencia física, puesto que el cuerpo de Moshe no había resucitado todavía, sino una visión de su espíritu en una dimensión celestial. ¿Ok? Es una visión. El relato que encontramos, que mucha gente dice, pero Moisés se apareció, es una visión. Amén. Una visión. No es algo literal, no era algo físico, era una visión. Ok, Devarim 3:25 dice, Deuteronomios 3:25. Por favor, es que ese por favor para mí, yo lo siento en el alma. De verdad, hermanos, ¿verdad? Déjame cruzar y ver la buena tierra. Déjame cruzar y ver la buena tierra en el otro lado del Jardín, en el Jardín del Jordán. Esa maravillosa zona montañosa y el Lebanón. Tenía que marcar aquí este Lebanón, que es algo importantísimo. Bien, primero que nada, familia, tenemos que entender que la tierra de Israel es buena. Y hay que hablar bien de la tierra. A mí, hermano, a veces me dan unos escalofríos de miedo, de temor, escuchar gente hablar mal de Israel. Inclusive gente que ha ido a Israel. Y la tierra es buena. ¿Por qué el Señor rechazó a aquella generación que tuvo que caminar 40 años en el desierto? Porque escucharon hablar mal de la tierra a 10 de los 12 espías. Y solamente 2 hombres se atrevieron a defender la tierra que el Señor les estaba entregando: Josué y Caleb. Entonces, por haber rechazado y haber dado un mal reporte, haber hablado mal de la tierra, es que, y mover el corazón del pueblo a rechazar la tierra, fue que aquella generación tuvo que morir en el. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, familia. Siempre hay que bendecir la tierra de Israel. Yo en lo personal, en mis oraciones, en la mañana, cuando me levanto, cuando hago mis oraciones en las tardes, cuando hago mi oración en la noche, siempre bendigo la tierra de Israel, siempre bendigo a su primer ministro Netanyahu, siempre bendigo a la fuerza de defensa de Israel, siempre me acuerdo de los que están secuestrados, siempre me acuerdo y bendigo donde quiera que esté un judío, un descendiente de Abraham. Hermano, hay que bendecirlo. No acepto a nadie que me venga a hablar mal de la tierra, ni del pueblo de Israel, ni del Dios de Israel. A nadie, así sea mi familia, así sea quien sea, no lo acepto. No es mi amigo, no es mi hermano, ni primo somos, tan siquiera, ni primo somos. Amén. Así que yo en eso sí estoy, hermano, soy radical en eso. Cuando aquí habla del Lebanón, mire, según el comentario de Rashi, en la Torá con Rashi, que hay una Biblia que se llama así, la Torá con Rashi, de donde saco estos comentarios. Según Rashi, el monte bueno es una referencia a Jerusalén. Y el Lebanón
se estaba refiriendo al templo. ¿Cuál templo? Moisés ve más allá del tabernáculo que ya se había levantado en el campamento de Israel. Moisés está viendo el templo, ese templo. Moisés ve el templo y él quiere verlo. Él en su afán, en su anhelo, en su corazón, él dice, yo quiero ver el Lebanón, que hace referencia al templo. ¿Por qué razón? La palabra Lebanón viene de Labán, que significa blanco. El templo es llamado Lebanón porque blanquea los pecados de Israel. Según el rabino Gur Arye, Lebanón es el nombre que se da a un monte que produce muchos árboles y los árboles mismos son llamados Lebanón. Según él, el templo fue llamado así no solamente porque blanqueaba los pecados de Israel, sino porque estaba situado sobre un monte fértil en árboles. ¿Okay? Moisés viendo la tierra prometida desde el monte Pisga. Yo cuando me encontré esta imagen, que estaba buscando imágenes para poderla por lo menos ilustrar un poco el PDF, eh, me conmueve tanto, hermano. Me conmueve tanto imaginarme a Moisés parado en ese monte mirando hacia al otro lado del Jordán y mirar toda. Y creo que fue una vista más allá de lo natural, fue una vista con visión espiritual, porque él pudo ver la tierra completa. Entonces, usted por más que se ponga en un monte alto, usted no va a ver todo su país, ¿verdad? Entonces, creo que Dios le permitió una visión completa del país. De Barín capítulo 3, Deuteronomios capítulo 3, versículo 26 al 27 dicen, pero Hashem se enojó conmigo a causa de vosotros. Y no me escuchó, y Hashem me dijo, basta, no me hables más de esto, no me hables más. ¿Verdad? Es como cuando un niño a usted le está pidiendo, mamá o papá, déjeme ir, que yo quiero ir. No, no, no puede ir. Mire que yo tal cosa, que yo hago aquí, que yo... No, ya no me diga más. Así fue tajante el Eterno con Moisés. No vas a entrar. Ya te dije que no. Recuerde que cuando Moisés golpeó la roca, cuando el Eterno le había dicho que tenía que hablarle a la roca, recuerde que la roca tipifica al Mashiach, a Yeshua. Y Yeshua tenía que ser herido una sola vez. Por eso la primera vez le dice que golpea la roca, pero la segunda vez le dice, háblale a la roca para que la roca de agua. Pero Moisés en su enojo, en su ira con el pueblo, golpeó la roca. Y por ese acto que pareciera algo muy simple, el Eterno le dijo, no vas a entrar a la tierra. Y el Señor es firme en su palabra. Aunque él le rogó, aunque él le suplicó, aunque él clamó, aunque él lloró, el Eterno le dijo, no me hables más de esto. Le dice, basta, basta, no me hables más de esto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur, al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Tú no cruzarás este Jordán. Por eso yo creo que lo que Moisés puede ver fue una visión sobrenatural que el Eterno le permitió para ver toda la tierra. La expresión traducida como basta es la palabra hebrea rab-lach, que significa mucho para ti, que según Rashi se puede entender de dos maneras. Por un lado, como basta, como decir hasta aquí, y por otro lado, como mucho te espera, como diciéndole a Moisés, basta, tranquilo,
Yo tengo algo mayor para ti. Moshe ya tenía una herencia grande esperando para la resurrección de los muertos y por eso no debería preocuparse demasiado por entrar en la tierra en esta ocasión, porque tendría un futuro muy glorioso en el Olam Jabá, en el mundo venidero, el Olam Jabá. Amén, en el mundo venidero, lo que nosotros, usted y yo, llamamos para el futuro, en el Olam Jabá, en el mundo venidero tiene la herencia. O sea, Moisés no perdió su herencia. Y es lo que el Señor le está diciendo. Basta. No es el tiempo tuyo. Pero llegará el momento donde vas a estar allí. ¿Cuándo? En el Olam Jabá. En el mundo venidero. Amén. La escritura enseña que la herencia que recibimos de nuestro Padre Celestial se encuentra en dos tiempos, en el siglo presente y en el siglo futuro, en el Olam Jase y en el Olam Jabá. Olam Jase, tiempo presente, y en el Olam Jabá, el tiempo futuro, en el siglo futuro. Moshe no recibió ninguna herencia en la tierra en este tiempo, en el tiempo en el cual él vivió, pero la recibirá en el tiempo futuro después de la resurrección de los muertos en la segunda venida de Mashiach Yeshua. Amén. Esa es la promesa que todos tienen. Si usted se va a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, ¿verdad? De los héroes de la fe, ahí dice la escritura que ellos miraron, esperaban una patria. Amén. Una patria, tenían la esperanza de tener esa patria celestial. Todos ellos, todos esos hombres que están ahí en la lista eh, de Hebreos 11 son de los primeros que van a resucitar. Recuerde que la escritura dice que los muertos en Mashiach resucitarán primero. Algunos dirán, hermano, pero Mashiach no existía. Mashiach estaba ahí. Porque dice que la roca que lo seguía en el desierto era Mashiach. Moisés mismo profetiza del Mashiach, de Yeshua. Y lo vamos a ver en esta parasha. Un profeta como yo, el Señor le levantará. A él deben de oír. ¿A quién se estaba refiriendo? A Mashiach Yeshua. ¿Okay? Escucha los estatutos y los decretos. Algo que hace Moisés. Recuerde que Devarim, que significa palabras, Deuteronomio significa repetición de la ley. Antes de morir, les está haciendo un repaso de todos los estatutos, decretos, los hukim, todo. Él está preocupado por el pueblo y les está afirmando lo que ya el Señor les había dado. Devarim 4:1 dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Hashem, el Dios de vuestros padres, os da. El Dios de vuestros padres os da. Amén. La palabra hebrea para escuchar lo encontramos en el diccionario con el H8085 y es Shema o Shama, oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Amén. Por ejemplo, y lo vamos a ver en esta parasha también, cuando recitamos el Shema Israel, ese escucha es oír para obedecer, no es oír por oír, es oír para obedecer. Esta palabra aparece más de 90 veces, Shema, aparece más de 90 veces solamente en el libro de Deuteronomios, en Devarim. Esto nos enseña que cuando el Eterno, por medio de su profeta, nos dice que tenemos que escuchar, no significa que seamos oidores solamente, sino también hacedores de lo que Él dice. El significado doble de la palabra Shama, de donde viene
la forma imperativa de Shema, escucha, implica que uno haga caso y obedezca. De esto habla el Shaliach Jacob en su carta a los judíos, donde está escrito en el primer capítulo de Jacob o Santiago, como se le conoce en las Biblias, al castellano. El capítulo 1, versículo 22 al 25 dice: no se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice, sino háganlo. No es oír por oír. Todo el mundo escucha, pero no todo el mundo obedece. No, yo voy a la iglesia. Ah, no, sí, sí, me gustan las predicaciones, me gusta la enseñanza del Roe, me gusta la predicación del pastor, me gusta cómo lo enseña, me gusta cómo lo hace. No es cuestión de gustar o no gustar, es oír. Amén. Porque aquí Jacob dice: no se engañen a ustedes mismos por oír la palabra, por oír lo que la palabra dice, sino hágalo. Eso es Shema. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo. Se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero el que pone su mira en la Torah perfecta, la que trae libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo de la Torah, sino hacedor de los misbot, sino el que cumple los mandamientos, es lo que quiere decir ahí, sino hacedor de los misbot, este será bendecido en todo lo que hace. ¿Quiénes son los que son bendecidos? Los que oyen la palabra y cumplen la palabra. Esos son los que son bendecidos. Aquí no es una cuestión de que haga el pacto de su diezmo, de su ofrenda. No, aquí es obedezca. Lo que haga, hágalo para obedecer la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe viene por el oír, Shama, y lo que se oye es el mensaje del Mashiach. La fe es un resultado no solamente de haber escuchado, sino haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice. Amén. De hacer caso. Por eso vuelvo y repito, aquí no es una cuestión que yo he escuchado gente en esta misma semana y usted le enseña la Biblia y usted le enseña el texto. Sí, hermano, yo sé que eso dice ahí, pero a mí Dios me habló y me dijo que hiciera así, así, así. Dios no va a ir en contra de la palabra. Eso no es revelación de Dios. Eso no es revelación del Espíritu de Dios. Puede ser revelación de un espíritu, sí, pero no revelación del Espíritu de Dios cuando te va a decir algo que va en contra de lo que dice la Torá. O te está hablando un demonio o le está dando una mala interpretación al texto bíblico. La fe no se desarrolla en aquella persona que solo lee las escrituras sin hacer caso y ponerla en práctica. La confianza viene como un resultado de hacer caso a la Torá, de ponerla por obra. Amén. En el otro campamento uno leía la Biblia de tapa a tapa. Yo la leí muchas veces, la he leído muchas veces. Pero mucho de eso que lee y leen, me leo un salmito en la noche, me leo un proverbio en la noche, al otro día me leo tal cosa. Listo, es como leer el periódico, sin sentido, sin cabana, sin la intención de cómo obedecer y qué es lo que Dios quiere. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos, es lo que le dice Moisés. Estatutos en hebreos es juquín. Anótelo por ahí, juquín. Estatutos son
Juquín. Ahorita vamos a hablar de estos. Y los decretos, Mishpatim, decretos, Mishpatim, que yo os enseño para que los ejecutéis a fin de que viváis. Yo le estoy enseñando, está diciendo Moisés, le he enseñado los estatutos, los decretos, los mishpatim, los juquín, pero no para que me oigan hablar a mí, porque yo ni hablo bonito. Es para que hagan lo que el Eterno está pidiendo que se haga. Es para que lo obedezcan, no simplemente para que me estén oyendo. El propósito de los mandamientos es dar vida. Oiga bien, el propósito de los mandamientos, de los misbot, es dar vida. Así que si nuestra obediencia a un mandamiento nos causa la muerte, si por obedecer un mandamiento me van a quitar la vida, amén, no hemos cumplido el propósito del mandamiento. Podemos quebrantar todos los mandamientos menos tres para salvar la vida humana. Ok, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, el Eterno nos manda a ayunar en Yom Kippur. Yom Kippur son 26 horas, 25, 26 horas de ayuno sin agua, sin agua. Pero si hay alguien que tiene una afectación de salud y tiene que estar tomando medicamentos a ciertas horas, ok, entonces cumple con tus medicamentos, cumple porque tienes una condición de que puedes entrar en gravedad, puedes poner en riesgo tu vida, entonces estás como exento de hacer ese ayuno para guardar tu vida. Pero hay mandamientos que aunque me cuesten la vida, yo tengo que cumplirlos. Vamos a verlo. Es preferible morir antes de quebrantar alguno de estos tres misbot. Anótelos por ahí. Número uno, blasfemar, no blasfemar y cometer idolatría. La idolatría, así me cueste la vida, yo no voy a participar de las cuestiones idolátricas. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Por eso, hermano, yo sé que hoy no me va a dar tiempo. Este mensaje es profundo. Es profundo. Y lo cito para mañana, 5 de la tarde. Amén. 2 horas antes que de la que empezamos hoy para poder terminar este tema. Si no se me da el tiempo ahorita. Vamos a llegar hasta donde podamos llegar. 1 hora y media, 2 horas. Ok. Pero mire bien, no blasfemar y cometer idolatría. Hermano, hay cosas que a veces se involucran los sentimientos humanos. Yo, yo vivo con mi mamá aquí. Mi mamá es una persona de la tercera edad. Es una persona anciana, la cual quiero mucho, la amo, la respeto y todo. Pero hay cosas que yo no puedo participar con ellos. Yo no participo de una cena de Navidad familiar. Ellos se reúnen, yo no voy. Ya hace muchos años que ni me invitan, porque saben que no voy a ir. Pero es con la familia, hermano, que es el único día que podemos reunirnos todos. No, yo no voy a participar de una cena navideña. ¿Por qué? Porque es pagana, idolátrica. No, aunque me cueste la vida, no voy a cometer idolatría. Que se murió la abuela o se murió el tío y le vamos a hacer un novenario. Hermano, yo no participo de eso, pero voy a ir a ayudarle a mi mamá para preparar los bocadillos y servirle a los que van a llegar al rezo ahí, que le van a rezar el novenario, el rosario y no sé cuántas cosas más. No voy. Es que se enoja mi mamá. Si se enoja, pero no puedo, yo no puedo quebrantar la ley de Dios por nadie. Ni por mi madre, ni por mi padre, ni por mi esposa, ni por mis hijos, ni por nadie.
Se fueron los amenes. Se fueron los aleluyas y los gloria a Dios. Amén, amén. Amén. ¿Entiendes? Dos, no asesinar, que es la palabra correcta, por lo menos en el hebreo, del mandamiento, que en español dice no matarás, pero no matarás. Matar y asesinar parecen lo mismo, pero no es igual. Porque yo me puedo defender para guardar mi vida y guardar la de mi familia. Porque si va a estar en juego la vida de mi familia o la del ladrón que se metió a mi casa a robar, yo me tengo que defender y defender a mi familia como el hombre de la casa. Pero asesinar es diferente, es algo que usted asesinó, planificó y le quitó la vida a una persona adrede, por intención, por venganza, por lo que sea. ¿Ok? No cometer adulterio. No cometer adulterio. Entonces, estos tres puntos son importantes por los cuales es preferible morir antes de quebrantar alguno de estos tres misbot. Los mandamientos fueron dados para vida, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Así que si uno guarda estos tres mandamientos, y pierde su vida por ello, tendrá una vida superior en el Olam Jabá, como está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 35, que dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados hasta morir, no aceptando la liberación a fin de de obtener una mejor resurrección. Una mejor resurrección. ¿Cuál es la mejor resurrección? Cuando venga el Mashiach. Es lo que dice Hebreos 11. Y solamente imagínese el galardón que recibirán estos hombres que murieron, que prefirieron morir antes de negar a su Dios. Hombres que prefirieron que los metieran al horno de fuego antes de doblarse ante la imagen que había levantado el rey Nabucodonosor. Hombres como Daniel, que prefirieron que se lo comieran los leones antes de negarse a orar al Dios de Israel, que dice que Daniel abría sus ventanas y oraba 3 veces a día, los 3 tiempos de oración bíblicos, que se debe de orar hacia el este, hacia Jerusalén, hacia Israel. Donde usted se encuentre, en cualquier país donde usted se encuentre, usted tiene que tener el punto cardinal de su casa y dice, allá queda el este. Yo me volteo para allá porque acá, hacia mi derecha, queda el este. Hacia allá queda Israel. Y mi oración, el Shaharit, el Arbit, la oración de las tres tiempos de oración, se tiene que dirigir hacia allá. Yo me levanto en la mañana y hago mi oración de la mañana, el Modéani y el Shema hacia allá. En la noche, cuando yo me acuesto, que yo digo mi Shema, yo lo hago hacia allá. Esos son los 3 tiempos de oración que Daniel oraba. Prefirió morir antes de cumplir el decreto del rey. Entonces, si en nuestro país, aunque la Biblia dice que debemos de estar sujetos a las leyes terrenales, las autoridades, sí, pero si una de las leyes de mi país va en contra de la ley de Dios, yo no voy a cumplir esa ley del hombre, porque la ley de Dios está por encima de la ley de Dios. Perdón, la ley de Dios está por encima de la ley del hombre. ¿Sí me entiende? Entonces, hay leyes que van en contra de la ley de Dios. Cuando se empezó a dar el boom del matrimonio igualitario, por ejemplo, de que en todos, casi la mayoría de los países del mundo hoy aceptan el matrimonio entre hombre y hombre y mujer con mujer. Eso va en
contra de la ley de Dios. Y yo he conocido personas que han preferido renunciar a su trabajo, que son jueces, que son abogados, que trabajan para oficinas de gobierno, han preferido renunciar antes de extender un acta de matrimonio a una pareja gay. Eso hay que ser valiente. Yo recuerdo, yo trabajaba en la radio en ese tiempo. Estoy hablando 2009, 2010. Yo trabajaba en la radio, una radio aquí en mi país. Tenía contacto con uno de una persona de Canal 7 y eh, ese hermano era tenemos contacto ahí en Canal 7 y él me decía, hermano, él me llamaba en la emisora, en la radio, en la madrugada, me decía, hermano, meta en oración esto porque quieren pasar esta ley, la ley del matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. Y hermano, y yo empezaba a reprender, a mí se me salía lo pentecostal y yo empezaba a reprender al diablo, a los demonios. Y hasta un día que yo puedo decir que Dios me habló y me dijo, no ores así. ¿Cómo que no ores así? No, porque la palabra se tiene que cumplir. Y la escritura dice que los últimos tiempos serían como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Lot, como los días de Noé. ¿Qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Y cómo tengo que orar entonces? Eso va a pasar porque la escritura se tiene que cumplir. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que pedirle al Eterno sabiduría para orar. ¿Y cómo oro? Y el Señor empezó a hablarme y me dijo, ora por el pueblo, ora por los ministros, ora por los pastores, ora para que mi pueblo se mantenga firme cuando se presente todo esto que se va a presentar. Tiene el pueblo que mantenerse firme porque voy a probar el corazón de muchos. Hoy hay iglesias, entre comillas, de homosexuales, de lesbianas, y esto, hermano, y eso es una aberración. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Eso va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando aparezca el antimesías o el falso mesías o el anticristo, como se dice en el otro campamento? ¿Qué va a pasar? Hay gente, hermano, que va a correr a ponerse la marquita con el cuento. No, es que yo lo voy a hacer pero Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo lo amo. Mira, hermano, no. Esa gente. Entonces no podemos quebrantar el mandamiento. Entonces, el que guarda los mandamientos del Eterno dados por Moshe tendrá una vida prolongada, como está escrito en Devarim 4:40, capítulo 4:40, capítulo 5:33 y capítulo 6:2. Dice en el 4:40 de Deuteronomios, así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti, oiga bien, a tus hijos después de ti. ¿Por qué? Porque tú le vas a enseñar a tus hijos a guardar el mandamiento. Porque tus hijos van a crecer viéndote a ti que tú te mantuviste firme guardando la palabra. Ellos harán lo mismo, porque ellos van a seguir tu ejemplo. Y para que prolongues tu día sobre la tierra que Hashem tu Dios te da para siempre. En el capítulo 5, versículo 33 dice, andad en todo el camino que Hashem vuestro Dios os ha mandado a fin de que viváis y os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que vas a poseer. Devarim 6:2. Para que temas a Hashem tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que tus días sean prolongados. Entonces, guardar el mandamiento a Dios siempre va a generar bendición, va a generar paz, va a generar tranquilidad. Yo, yo tengo dos nietos
Y ahora que hace poco que fui por allá, es un gozo verlos sirviendo a Dios. Tengo un nieto de 6 años y uno de 13 años. Entonces, hermano, es un gozo, es una alegría, es una bendición que la descendencia tenga ese temor de Dios. Mi nieto hace poco, el de 13 años, me escribió, solo Abu, me dice, me ayuda porque me pusieron a predicar, ayúdame, estaba todo nervioso. Y ahí le ayudé a hacer un bosquejito ahí, un mensajito ahí para los jóvenes. Entonces, es una bendición enseñar y que vean en ti un ejemplo del cual ellos puedan seguir. Devarim, capítulo 32, 46 al 47. Fijad en vuestros corazones todas las palabras con que doy testimonio hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las guarden y cumplan todas las palabras de esta Torá, porque no es algo inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre, sino para prolongar su vida y para darle beneficios tanto en este mundo como en el venidero. El hombre que quiere liberarse de la Torá se muere, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7 y versículo 13, que dice, y la tendencia carnal, perdón, y la tendencia carnal lleva a la muerte, ¿verdad? Otra versión dice, y el ocuparse de la carne es muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se sujeta a la Torá. La otra versión dice, no se sujeta a la ley de Dios. ¿Ve? Porque no se sujeta a la Torá de Yahweh, ni tampoco puede. Versículo 13. Porque si siguen las inclinaciones carnales, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Y ahí, como referencia, Santiago 4:4, para que lo lea. Cuando una rama está en el árbol, es libre. Si es cortada, se muere. La libertad no se encuentra fuera de la obediencia, sino en conexión con aquel que da la vida y en sujeción a las normas que regulan la vida, como está escrito en Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, Yeshua le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da libertad, seréis verdaderamente, realmente libres. Amén. Entonces, en Devarim 5:29 dice, ¿quién diera que ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre? Devarim 6:3. Escucha pues, oh Israel, y cuidad de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que mana leche y miel, tal como Hashem, el Dios de tus padres, te ha prometido. Estos textos nos enseñan que la obediencia a los mandamientos produce prosperidad tanto para ti como para tus hijos. ¿Quieres ser próspero en la vida? Guarda los mandamientos que te aplican. Alguien dice, hermano, pero es que en estos días me preguntaron cuántos mandamientos son. Le digo, bueno, hay 613 misbot, 613 mandamientos. Imposible, ¿quién va a cumplir? No, es que yo no tengo que cumplir los 613. Y entonces, no, porque hay mandamientos que son para mujeres. Yo no soy mujer, yo soy hombre. Las mujeres tienen que cumplir el mandamiento que es para ellas. Yo tengo que cumplir los mandamientos que son para mí, para los hombres.
Yo no soy levita, entonces, porque los sacerdotes levitas tienen sus propias leyes. ¿Ves? Entonces, no hay que cumplir los 613. Amén. Nadie los cumplió. Por eso dice, es que nadie puede cumplir. Sí, nadie. Porque yo tengo que cumplir lo que me corresponde a mí. Cumplir. ¿Ok? Hay mandamientos que son estrictamente para la tierra cuando usted está en la tierra de Israel. Hay mandamientos para la diáspora, sí. Hay muchas cosas. Bien. Eso lo estuvimos viendo cuando estudiamos los Tariq Mitzvot. Devarim 4:2 dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos de Hashem vuestro Dios que yo os mando. Está totalmente prohibido añadir a la revelación que fue dada del cielo por medio de Moshe, Rabeno, nuestro maestro. La misma prohibición se encuentra en el capítulo 12 de Devarim, donde dice 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás ni le quitarás. Nada se puede decir de más ni se le puede quitar. La palabra está toda revelada. La palabra de Dios está toda revelada. Cuando alguien habla y dice, Dios me reveló, sí, pero tiene que estar alineado. Porque a veces podemos decir, mire lo que Dios me está revelando a base de la escritura. A base de la escritura, porque habían cosas que aunque las leíamos, hasta la predicábamos, pero no la entendíamos a plenitud. Ahora yo puedo decir que hemos tenido revelación de Dios, de su palabra. ¿Ok? Entonces, esto nos enseña que el cuerpo de la literatura revelada, llamado Humash, o el Pentateuco, o la Torá de Moisés, se cerró una vez por todas con la conclusión del capítulo 34 del libro de Deuteronomios. La revelación de Dios se encuentra de Génesis a Devarim, de Génesis a Deuteronomios, de Bereshit a Devarim. Esa es toda la revelación de Dios. No hay más. El resto de los libros, tanto del Tanakh como del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, todo está basado en la revelación que dio el Eterno a través de su siervo Moisés y que fueron plasmados en el Humash, en los 5 libros, que es lo que significa Humash, ¿ve? En el Pentateuco o en la Torá de Moshe, de Génesis a Devarim. Entonces, cuando alguien le dice a usted, no, eso es del Antiguo Testamento, no, eso es de la ley, eso ya pasó. Eso, hermano, hay ignorancia, primero que nada, en el mejor de los casos, ignorancia, así tenga el título de apóstol, profeta, lo que quiera es llamarse, pero a alguien que le dice a usted que ya usted no tiene que leer el Pentateuco, que ya usted no tiene que leer los primeros 5 libros, que no, que ahora hay una nueva revelación, eso es diabólico, porque toda la revelación de Dios está allí. Y eso es rechazar la revelación de Dios para inventarse sus propias doctrinas. Esto quiere decir que ninguno de los libros posteriores inspirados divinamente puede añadir mandamientos a los que ya fueron dados, ni introducir conceptos y revelaciones nuevas aparte de lo que ya fueron dados a Moisés. La parte de las escrituras llamada Nuevo Testamento, que nosotros llamamos los escritos mesiánicos o Brit Hadashah, no pueden introducir conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitar algunos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio de Moshe. Si ese fuera el caso, sería una recolección de escritos rechazable y falsa. Maimónides, en la Mishneh Torah, en el apartado Fundamento de la Torah, el capítulo 9, escribió: Está clara y expresamente dicho en la Torah que sus leyes de eterna vigencia, no son susceptibles de modificación, merma o añadidura, pues está escrito: todo lo que yo os ordeno, guardadlo para cumplir, nada le añadirás ni le restes. Amén. Entonces, está allí. Usted quiere conocer la voluntad de Dios. Usted quiere conocer el plan de Dios. Hay que estudiar la Torá
para poder entender el resto. No podemos entender a plenitud el Nuevo Testamento si no hemos estudiado y comprendido lo que es la Torá o lo que es el Pentateuco. De ahí se deduce que ningún profeta le está permitido introducir innovaciones en la Torá. Por lo tanto, cualquiera, judío o no judío, que presentando señales y prodigios afirme que el Eterno lo envió para añadir o restar un precepto o para dar de cualquiera de los preceptos una interpretación contraria a lo que hemos oído de Moisés, o diga que esos que Israel tiene como precepto no son para siempre y para todas las generaciones, sino solo temporales, es un falso profeta, puesto que viene a desmentir la profecía de Moisés. Entonces, cualquiera que le diga a usted que ya la ley pasó, que Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario y que ahora somos libres de la ley, es un falso profeta, identificado un falso profeta, y tiene su juicio. Y todo aquel que confía en él y lo sigue, también caerá en el mismo juicio. Amén. Es pasible de muerte por estrangulamiento, por la perversidad de hablar en nombre del Eterno cuando éste no se lo ordenó. El bendito sea su nombre, ordenó a Mosé que esta Torá fuera para nosotros y para nuestros hijos hasta la eternidad. Y Dios no es un hombre para mentir. Entonces, porque está escrito en la Torá, les haré surgir un profeta entre sus hermanos, como tú, según dice Devarim 18, Deuteronomio 18. Es que el profeta aludido no vendría a establecer una nueva religión, sino a reafirmar las palabras de la Torá y a prevenir al pueblo que no las transgrediera, como dijo el último de los profetas. Recordad la Torá de mi siervo Moshe. Malaquías 4:4. Esto concuerda con las palabras del Mesías Yeshua, escritas en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. La otra versión dice abrogar la ley. Abrogar significa anular. ¿Ok? No he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una vergulilla pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot, el menor de estos mandamientos, y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de los Shamayim, en el reino de los cielos. Cualquiera que desobedezca, y no le basta con desobedecerlos, sino que enseña al pueblo a desobedecerlos, será llamado insignificante en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseña a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los Shamayim, en el reino de los cielos. Moisés dijo que yo os mando, mandamiento de Hashem vuestro Dios, que yo os mando. Devarim 4:2. Moshe tuvo la autoridad para transmitir los mandamientos del Eterno bajo inspiración divina, basada en lo dictado por el Eterno en los 4 primeros libros del Humash o el Pentateuco. Por esto Moshe puede decir que son mandamientos del Eterno. Los que él manda son explicaciones y afirmaciones expresadas en mandamientos de lo que ya fue revelado. Más adelante se da un mandamiento por la boca de Moshe
según está escrito en Devarim 18:15, que dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Hashem tu Dios, a él oiréis. Este es uno de los 613 mandamientos que hay en la Torá. Así que hay un mandamiento que nos ordena escuchar y obedecer al profeta que Hashem iba a levantar de en medio del pueblo de Israel, como Moshe. Ese profeta habló de la misma manera como Moshe, como está escrito en Juan capítulo 5 versículo 24. Verdad eterna les hablo. Todo el que oye mi palabra y confía en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no viene al juicio, sino que ya ha pasado de muerte a vida. Ese profeta del cual estaba diciendo Moisés que el Eterno iba a levantar era el Mashiach Yeshua. Juan capítulo 8, verso 51 dice: verdad eterna les digo, todo el que obedece mi palabra nunca verá la muerte para siempre. Amén. Está hablando de la vida eterna. En Juan capítulo 14, versículo 23, dice: Yeshua le respondió: el que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, guarda mi palabra. El que me ama, obedece mi palabra. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cuál es la palabra que Yeshua predicaba? La Torá. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y nosotros haremos nuestro hogar dentro de él. Además de la expresión yo os digo, que aparece en la boca de nuestro maestro más de 80 veces en los escritos mesiánicos, muestra que él vino como aquel profeta anunciado por Moshe, que tiene la autoridad del Padre para interpretar correctamente y definitivamente a Moshe. En Devarim, Deuteronomios, capítulo 18, versículo 18 dice: profetas le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mire qué grave es esto, hermano. Por eso es que dentro de la escalera educativa que vimos, hay una parte que dice legalidad bíblica, porque es un documento legal, es un documento legal. ¿Ok? Entonces, dice en Hechos 3 22 al 23. Hechos 3 22 al 23. Porque él mismo Moshe dijo a Adonai Jehová que levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que él les diga. Todos los que no escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo y destruidos. Devarim 4:4. Mas vosotros que os pegasteis a Hashem vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Los que no se apegaron a las palabras del Eterno y a las promesas del Eterno en el desierto, murieron en el desierto. Pero los que se pegaron al Eterno, dice, están vivos hoy. Hasta ahora hemos visto que el cumplimiento de los mandamientos trae vida y prosperidad en este mundo y en el venidero. Este versículo nos enseña otro aspecto de lo mismo. La palabra traducida por Reina Valera del 60 como seguisteis, en la versión Biblia de las Américas como permaneciste fieles, viene de la palabra hebrea Davek. Davek, que lo encontramos en el diccionario con el H1695, que significa pegarse, a asociarse, a adherirse. Amén. Así que adherirse al Eterno es lo mismo que serle fiel y no juntarse con otros dioses y sus costumbres. Esta unión con el Eterno es la que da vida. Todos los que se habían adherido al Eterno fueron preservados con vida hasta el día llamado Hayón, que significa el día, Hayón, que en el nivel Drash de interpretación bíblica hebrea, puede ser entendido como el presente eterno y también el día final.
El que se apega a Adonai siempre tendrá un hoy, una existencia en el presente. El que se aparta de él, un día perderá el derecho de experimentar el día que entonces será llamado hoy. La palabra hebrea hayón literalmente significa el día, hayón. ¿Amén? Por ejemplo, cuando nosotros decimos Boker Tov, ¿verdad? Que es buen día, o Yom Tov, amén, un buen día. Traducida como hoy, aparece 75 veces en el libro de Devarim, más de 2 veces por versículo. Esto nos enseña que no hay que dejar el cumplimiento de los mandamientos para mañana. Hoy es el día para cumplirlos. Si no lo hemos estado haciendo, hoy es el día para empezar a hacerlo. Tú no puedes cumplir los mandamientos ayer ni mañana, solo hoy. Como decía un canto por ahí, un día a la vez. Amén. Hay que vivirlo hoy. Ayer ya pasó, mañana no lo sabemos. Entonces hay que hacerlo hoy. No dejes para mañana, dice el dicho popular, lo que puedes hacer hoy. ¿Cierto? No, es que yo tengo que esperar para poder, pero yo quiero hacerlo. No, tú no cuentas con el mañana. Contamos con hoy. Así que si Hashem te habla hoy, no lo dejes para otro día, como está escrito en el Salmo 95:7 al versículo 11, porque Él es nuestro Elohim y nosotros somos el pueblo de su pastizal, las ovejas a su cuidado. Si tan solo hoy, si tan solo hoy escucharas a su voz, no endurezcas sus corazones, como hicieron en Meriba en el día de Masá en el desierto, donde tus padres me tentaron y me probaron y vieron mis obras. 40 años me entristecí con esta generación y dije, siempre se equivocan en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi ira que ellos no entrarían en mi reposo. Hoy es el día para ti, querido lector o querido hermano y el que está escuchando. Hoy es el momento para adherirse al Eterno y cumplir sus mandamientos. Hoy es el día para serle fiel. Hoy, hoy. Y usted se acuesta hoy y usted dice, pude serle fiel hoy. Te acostaste a dormir y te levantaste en la mañana y usted dice, hoy voy a ser fiel. Y así todos los días. El que es fiel hoy también lo será cuando en el día de mañana se diga hoy. ¿Cierto? A usted ayer alguien le preguntó, ¿qué día es hoy? Y hoy volvemos a decir lo mismo, hoy. Y mañana vamos a decir hoy. ¿Cuándo hay que cumplir el mandamiento? ¿Quién me escribe? ¿Cuándo debemos de cumplir el mandamiento? Hoy. Yo mañana le pregunto a usted otra vez lo mismo y usted me va a decir hoy, porque tenemos hoy, nada más. En Hebreos 13:12 al 13 dice, escuchen hermanos, no haya en ninguno de ustedes un corazón perverso que no cree y se aleje del Elohim viviente. Que no haya ninguno de ustedes un corazón perverso que no cree y se aleje del Elohim viviente. Más bien, exhórtense el uno al otro todos los días mientras este día sea llamado hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces hay que exhortarnos, animarnos, que es otra de las palabras para exhortación. A veces exhortación suena como a regaño. No, no solamente eso, sí es una llamada de atención, pero es una llamada de atención para animarte. Amén. Para animarte. Y tenemos que exhortar a la familia, a los hijos, a la congregación. Hoy, vamos, hermano. ¿Entiende? Y no avergonzarnos. Y no avergonzarnos. Amén. Bien.
Segunda Liyá, Devarim, Deuteronomios 4, 5 y verso 14. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como Hashem mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra que vais a entrar a poseerla. Verso 14. Y Hashem me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplieras en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Aquí la Torá está hablando de dos tipos de mandamientos, el Juquín y el Mishpatín, traducidos como estatutos y decretos. Los Juquín, que son estatutos, oiga bien, los Juquín son aquellos estatutos que no tienen explicación lógica del por qué hay que cumplirlos. Eso es un Juquín. Como que a veces esos Juquín o esos estatutos en nuestro raciocinio humano no le encontramos una razón lógica. ¿Ok? Los mispatín son mandamientos de carácter social que son fáciles de entender su razón de ser. También está escrito que hay que cumplir los mandamientos en la tierra. La tierra de Israel es el primer lugar donde hay que guardar la Torá de Adonai. La Torá fue dada para ser guardada en la tierra de Israel en primer lugar. Fuera de ella hay varios mandamientos que no aplican. Esto convierte la tierra en una tierra santa, apartada, diferente, más elevada espiritualmente. Esto también nos enseña que la Torá no fue dada a las naciones para ser cumplida en su totalidad por ella, sino a los hijos de Israel para ser guardada en su totalidad en la tierra que el Eterno les entregó. Ahora, para poder dejar un poquito más claro este punto, siempre el judío, por ejemplo, habla de las leyes noágicas, las leyes de Noé, que son 7 leyes. Pero cuando una vez usted y yo ya hemos sido injertados en el olivo natural, el cual es el Israel, entonces ahora nosotros también nos hacemos partícipes no solamente de las promesas hechas a Abraham y su descendencia, sino que también los deberes que tenemos nosotros que cumplir como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Amén. Porque ya vimos también que los carnales, los que viven conforme a la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden guardar la ley de Dios. No pueden. Porque ni se les ocurre, ni lo piensan, porque, y si lo intentan sin haberse convertido, no pueden. Por eso las naciones no lo hacen. Pero usted y yo ya no somos peregrinos y extranjeros, o extraños y advenedizos. Ahora somos parte de un pueblo. ¿Ok? Entonces, en Devarim capítulo 4, versículo 6 dice, así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Una persona que guarda los preceptos, los estatutos, los mandamientos, los mismos de Adonai, es una persona, es un pueblo sabio e inteligente. En este texto, la Torá revela la mejor manera de llevar a las naciones con el mensaje, de llegar a las naciones con el mensaje del Eterno. Guardar los mandamientos es la mejor manera de impactar a las naciones. La segunda cosa que se encuentra en los versículos 9 y 10, donde habla de transmitir la Torá a los hijos, esto concuerda bien con la enseñanza de nuestro maestro Yeshua en Mateo 28, 18 al 20, según la recuperación del texto antiguo citado por el historiador Eusebio, ¿ok? Que dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la forma
perdón, en la forma que me envió el Padre, así yo os envío. Por lo tanto, vayan con urgencia a todas las naciones a hacer talmidín de los esparcidos de la casa de Israel y los gentiles dándoles tevilá en mi nombre, como yo lo hice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Enséñenle. Ve que los que son injertados, porque aquí está diciendo, vayan a todas las naciones a ser talmidín, discípulos. ¿Y qué más hay que enseñarles? No solamente es el Padre Nuestro, no solamente el Salmo 23, no solamente el Salmo 91, no, hay que enseñarles a obedecer todo lo que les he ordenado. ¿Qué es todo lo que el Señor nos ordenó? La Torá. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, sí, hasta el fin de los siglos. Amén. Entonces, Mateo, Juan capítulo, Johanán capítulo 13, versículo 35. Todos sabrán que son mis talmidín, mis discípulos, por el hecho de que tienen amor el uno por el otro. El hecho de amarnos unos a otros constituye la esencia de la Torá. Así que si cumplimos la Torá por medio de amarnos unos a otros, todos conocerán a Yeshua. Lo más trágico que puede pasar es cuando los que dicen ser creyentes en Yeshua y proclaman las buenas nuevas de salvación no viven según las normas establecidas por la Torá. El Espíritu fue entregado a los discípulos del Mesías, no para testificar, sino para ser testigo, como está escrito en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la Ruach HaKodesh y me seréis testigos. Al mismo tiempo que en Jerusalén, también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo no es lo mismo que testificar. El que no vive según las normas de la Torá y da testimonio de Yeshua hace más daño que bien. Entonces, no podemos predicar una cosa y vivir otra. No podemos decir que somos hijos de Dios, pero estar viviendo como los hijos del mundo. No podemos decir que somos hijos o que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero seguimos celebrando las fiestas paganas, las fiestas mundanas, el día de la madre, el día del padre, el día del el perro, el gato y de todo cuanto se inventa el mundo, todo lo quieren celebrar. Navidad, Semana Santa, que es paganismo puro. Hoy hay congregaciones donde ya hacen procesiones, como la Iglesia Católica, iglesias evangélicas aquí en mi país. ¿Mm? Ya las hacen igual. Salen con la cruz al hombro y clavan a uno. Tengo una prima que me mandó los videos y todo, donde clavaron a uno, tenían ahí amarrado ahí en una cruz. Entonces, si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a lo que dice la Escritura. Ser testigo no es lo mismo que testificar. El que no vive según las normas de la Torá y da testimonio de Yeshua hace más daño que bien. El mal testimonio de los que dicen ser el pueblo de Dios es lo que causa el mayor daño en el mundo. Ello hace que los corazones se cierran para la salvación de Dios. Así que solo los que viven según la Torá son los que podrán impactar en el mundo y causar cambios sustanciales para el bien de las naciones. Así que guardarlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. La sabiduría y la inteligencia hebrea no consiste en saber con la cabeza, no es simplemente un conocimiento ahí, ¿verdad? De letra, sino tener un estilo de vida y practicar los mandamientos que fueron dados por Moshe, confirmados por el Mashiach y Yeshua, ante los ojos de todos los pueblos. ¿De qué manera los hijos de Israel podrían impactar en las naciones para que crean
en su Dios y se acerquen a las bendiciones que le fueron dadas por medio de su padre Abraham y que también son para los pueblos. Este texto nos da la respuesta. Al escuchar todos estos estatutos, entonces, hermano, pero es que Dios es amor y nosotros aquí en la iglesia predicamos, sí, Dios es amor. Hay que amar al prójimo, sí. ¿Cómo voy a enseñarle el amor al prójimo más que enseñarle los mandamientos de Dios? Porque recuerden, nosotros no tenemos que convencer a nadie. Yo tengo, número uno, enseñar de dos maneras. ¿Cuáles dos maneras? En la predicación, en la enseñanza, en el estudio, pero también en la forma de vivir. Son dos maneras. Amén. Son dos maneras, en el hablar y en el actuar. Según la Torá, los jukim, los mandamientos que no tienen explicación lógica, son los que Adonai está utilizando para impactar a los gentiles. Esto es muy extraño, puesto que los mandamientos de carácter huk son los objetos de mayor burla por los que están fuera, por no ser fáciles de entender. ¿Cuál será entonces el impacto entre los gentiles cuando los hebreos obedecen los hukim y los mishpatim? Número uno, verán su obediencia que refleja su amor al Eterno, incluso si no entienden la razón por la que obedecen ciertos mandamientos. Dos, reconocerán que son una gran nación. Hay mandamientos, esos hukim y los mispatín, cuando la gente en el mundo mira que usted se abstiene. Yo he ido a lugares de visita o hogares o iglesias inclusive que me han invitado y tal vez por quererse congraciar conmigo, me han ofrecido langosta, esa langosta de mar, y les he dicho que no. Se impactan porque eso es un plato carísimo, al menos aquí en mi país, no sé en otros lados, pero eso es carísimo. Digo, no. ¿Cómo, hermano? No, yo no como eso. Entonces, hermano, ahí tenemos una chuletica. No, yo no como cerdo. Ay, hermano, y entonces, mi hermano, si tiene un huevito de arroz y frijoles, tranquilo. No, hermano, pero ¿cómo va a comer usted solo eso? No, no, no se preocupe. Y ya cuando estamos comiendo me han preguntado, hermano, ¿y por qué usted no come eso? Porque la Biblia dice que no hay que comerlo. ¿Cómo, hermano? Sí. Hermano, pero Hechos 10 dice. Y entonces me toca darle la enseñanza. Y ahí se me abre la oportunidad. Eso me pasó en el último viaje que hice allá donde mis hijos, de mis nietos. Y se me abrió la oportunidad. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces un hermano pastor ahí dijo, ay hermano, ¿cómo quisiera tener ese conocimiento? Un pastor. Entonces, hermano, cuando vean que usted no se va a congraciar y dice, ay Señor, lo voy a hacer para que Julano no se ofenda. No, es que no, no tiene por qué ofenderse. Y si se ofende, pues es problema de él. Usted y yo tenemos que preocuparnos para no ofender a Dios. A veces nos preocupamos más por no ofender a la gente que ofender a Dios. Verán su obediencia que refleja su amor al Eterno, incluso si no entienden la razón por la que obedecen ciertos mandamientos. Dos, reconocerán que son una gran nación. Tres, reconocerán que tienen sabiduría. Porque cuando yo les explico, se quedan impactados. Algo que ya para mí es normal y natural. Ellos se quedan impactados porque no lo habían escuchado de la manera que se les está enseñando. Lo han escuchado diferente. El famoso mata y come, no, porque ya el Señor dijo mata y come, entonces venga de todo para acá. No, no significa eso, significa esto y esto y esto y esto. Y se impactan. Reconocerán que tienen sabiduría.
4. Reconocerán que tienen inteligencia. En los mandamientos hay sabiduría y conocimiento. Hoy la ciencia ha confirmado que los que guardan los mandamientos llamados Jukim, entre ellos los del Kashrut, las leyes dietéticas bíblicas, la circuncisión, la abstinencia durante el periodo menstrual de la mujer, reglas natalicias, etcétera, tienen menos enfermedades que otros y viven una vida más sana. Este estilo de vida es lo que tiene que impactar a las naciones, no tanto las palabras. Además, cuando el estilo de vida es correcto, las palabras serán respaldadas con poder. No solamente lo que predicas, pero cuando ven tu forma de vivir, tu forma de actuar, tu forma de comer, tu forma de vestir, tu forma de respetar la ley de Dios. Entonces, tu predicación, tu mensaje va a tener mucho más peso. No es simplemente intelectual, no es simplemente un conocimiento intelectual, es que refleja una vida espiritual. Este estilo de vida es lo que tiene que impactar a las naciones, no tanto las palabras. Además, cuando el estilo de vida es correcto, las palabras serán respaldadas con poder. Devarim 4:8. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos? Con toda esta Torá que hoy pongo delante de vosotros. Todos los mandamientos son justos. Todos los mandamientos son justos. Como está escrito en el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo tu decreto de justicia. La ley de Dios es justa. Es justa. En el Salmo 119, 62 dice, a medianoche me levanto, darte gracias por tus justos juicios, sus justos mandamientos, perdón. Tus justos mandamientos. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Justos. En 119, 106. He jurado y lo confirmo. He jurado y lo confirmo. Guardaré tus justos mandamientos. Salmo 119, 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos mandamientos. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley de Dios? Santa. ¿Cómo es el mandamiento? Santo, justo y bueno. Deuteronomios 4:9. Mire, y esto lo escribe Romanos 7:12, lo escribe Pablo, y la gente utiliza a Pablo para hablar en contra de la ley de Dios, cuando el mismo Pablo está diciendo que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Devarim 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Este texto nos enseña que no solamente hay que hablar de los estatutos con los de afuera, hay algo más importante: transmitir las experiencias personales y las palabras de la Torá a los propios hijos, a los padres, a los abuelos, y los abuelos tienen una gran responsabilidad para transmitir la revelación a los hijos y a los nietos. Nos toca, los que ya somos abuelos, nos toca no solamente orar por los nietos, que uno los ama entrañablemente, ¿cierto? Ese chiquitillo, el mío, me tiene loco. Es un amor, es una dulzura. Usted lo ve adorando, usted lo ve orando, usted lo ve, ¿entiende? Pero hay que instruirlo, y eso no es solamente la responsabilidad del papá y la mamá, es de los abuelos también. Devarim 4:10. Ya casi termino, hermano. Devarim 4:10 dice: recuerda el día que estuviste delante de Hashem tu Dios en Horeb, cuando Hashem me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días
que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Los padres tienen la obligación de enseñar a los hijos la Torá del Eterno, no otros. La responsabilidad de enseñarle a los hijos no es del pastor solamente. La mayor responsabilidad de enseñar Torá, de enseñar los mandamientos de Dios a los hijos son los padres. Los padres son los responsables para que sus hijos aprendan la Torá. Para cumplir este mandamiento podrán también pedir ayuda a otros. Las instrucciones. Para eso están los ministros, para eso estamos, para poder dar esa ayuda. Mi hija, hablamos prácticamente todos los días y a cada rato. Papi, tal cosa, papi, esto, un versículo aquí, es así. Y yo le trato de explicar. Ella tiene un sueño. Anoche me estaba diciendo, papi, verá que me soñé esto y esto y esto. Le digo, esto Dios te está hablando así, 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 por esto y esto que dice la escritura. Porque en el sueño dice que el Señor le decía, la obediencia te abre puertas. Digo, sí. Lo que hay que preguntarse, ¿obediencia a qué? Hay que preguntar, ¿cuál es la obediencia que Dios, eso lo está diciendo anoche, cuál es la obediencia que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él pide? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Me entiende? Entonces, esa es una parte que a nosotros nos toca. Como padre, en mi caso, como padre, como pastor, como maestro, como todo. Sigo. Entonces, Hashem os habló en medio del fuego. Devarim 4:12. Hashem os habló en medio del fuego. Oíste su voz. Solo la voz, pero no viste figura alguna. En esta paracha se encuentra la palabra fuego 14 veces. 10 de ellas se encuentra en relación con la entrega de las palabras de la Torá. Como está escrito en Devarim 4:15, versículo 24, versículo 33, versículo 36, capítulo 5, versículo 4, versículo 15, 5, versículo 22, versículo 24, versículo 26. Hay fuego cuando se entrega la Torá. Hay fuego cuando se enseña esos jukim, mishpatim. Devarim 4:15 dice, Hashem os habló en Horeb en medio del fuego. Versículo 24, porque Hashem tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Versículo 33, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido? Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego. Amén. Entonces, no solamente en el Pentecostés que hubo lengua de fuego, en el Sinaí hubo fuego. Devarim, Deuteronomio 5:4-5 dice, cara a cara habló Hashem con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba en aquella ocasión entre Hashem y vosotros para declararos la palabra de Hashem, porque temías a causa del fuego y no subiste al monte. Estas palabras, versículo 22, estas palabras Hashem habló a toda vuestra asamblea en el monte en medio del fuego. Y dijiste, he aquí Hashem vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. ¿Por qué? Porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Entonces, ¿hay fuego en la Torá o no hay fuego? ¿Hay gloria manifestada de Dios o no hay gloria manifestada en la Torá? El fuego no es solamente Pentecostés, ni es pegar 4 brincos y 4 saltos ahí, hermano. Que uno se emociona, claro, yo me emociono, uno tiene sentimiento, uno se emociona, pero hay fuego en la Torá. Amén. Pero esto no se basa solamente de emociones, hay que usar la sabiduría. Devarim 9:10 dice, y Hashem me dijo,
me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y en ellas estaban todas las palabras que Hashem os dio, os había dicho en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea. Entonces quiere decir que primero se entregó se entregó Torah primeramente hablada y luego escrita. En el hebreo se dice la Torah Shevialpe, oral, la Torah oral y luego la Torah escrita. Dice, y Hashem me dio las dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban todas las palabras que Hashem os había dicho en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, el día de la congregación, el día de la cajal, de la asamblea. Entonces, en el versículo 10:4 dice, y él escribió sobre las tablas, conforme a la escritura anterior, las 10 palabras que Hashem os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y Hashem me las dio. Capítulo 33, verso 2 dice, Adonai Jehová vino desde el Sinaí, desde el Seir, amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán, y con él había millares de kedushim, santos. A su mano derecha había una Torá de fuego para ellos. En Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Yuhebajé, y como martillo que rompe la piedra en pedazos. Cuando el Mesías Yeshua enseñaba desde la escritura, lo hacía por medio del fuego, como está escrito en Lucas 24:32. Dijeron el uno al otro, ¿no quemaban nuestros corazones dentro de nosotros? Otra versión dice, no ardía. Se encendió un fuego. Oír al Mesías hablar, este es en el camino de Maús. Comenzó a hablar y se encendió el fuego. No quemaba nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, abriéndonos el Tanaj. Recuerde que aquí ya Yeshua había resucitado y en el camino a Maús se le aparece este personaje. Ellos no lo distinguen todavía y comenzó a hablarles de todo el Tanaj. Y esa Torá, y esa palabra, y esa predicación, dice, encendió el fuego en sus corazones. Cuando el Shaliach Saúl predicaba, lo hacía con fuego, como está escrito en 1 de Corintios, cuando el apóstol Pablo predicaba, lo hacía con fuego. 1 de Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi verbo ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de filosofía humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté en la filosofía de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir que cuando se habla de fuego o cuando se habla del poder de Dios, se está hablando de la Torá. En 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando dice aquí en palabras, no está refiriéndose a las palabras, no simplemente a palabras dichas de la Torah, sino las palabras humanas, sabiduría humana. Esto no consiste en la sabiduría humana. Esto no consiste en revelaciones ahí, sacadas ahí de la manga. No, el poder de Dios está en su palabra. De esto aprendemos dos cosas. Primero, la Torah tiene que convertirse en fuego en nuestro corazón para que sea efectiva. En el Salmo 39:3 dice, ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego. La manera de obtener ese fuego es meditar. La palabra hebrea que se tradujo como meditar o meditaba es, en el diccionario es el H1901, hagin, que significa susurrar, pronunciar, gemir, meditar. La meditación desde la perspectiva hebrea consiste no solamente en usar la mente, sino también la boca, lo cual implica repetir las palabras de la Torah con un espíritu de oración. Es decir, él nos enseña, en segundo lugar,
que debemos transmitir la Torá a otros por medio del fuego para que haga efecto. Para esto necesitamos ser sumergidos y estar llenos del espíritu de santidad y fuego y dejar que la Torá se convierta en fuego en nuestro interior. No podemos dar algo que no tenemos. Asegúrate que tu corazón esté ardiendo para que puedas enseñar la Torá a los demás en medio del fuego. ¿Oíste su voz? Solo la voz, pero no viste figura alguna. Lo que dice Devarim ahí en Deuteronomios 4:12. La palabra hebrea que ha sido traducida como figura es temuná, que significa imagen, figura, silueta, retrato. Consiguen el diccionario con el H8544. Esto nos enseña que Hashem no tiene figura, o por lo menos no ha demostrado ninguna figura a los hijos de Israel con el fin de que no tengan la tentación de hacer alguna figura de la deidad, ninguna imagen. Amén. 4:13 de Barín 4:13, y las escribió en 2 tablas de piedra. En hebreo no está escrito los 10 mandamientos, sino Aseret HaDevarim, las 10 palabras. Y esto, hermano, lo vamos a dejar aquí, porque quiero ponerle mente a esto un poquito y explicarlo con mayor detalle. Pero vamos a dejarlo acá. Tengo otra clase ahorita, así que vamos a dejarlo aquí. Mañana, si el Eterno lo permite, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, que son 2 horas antes de lo que iniciamos hoy. Amén. Si el que me quiera acompañar mañana, yo espero y los espero mañana si usted está interesado en continuar con este estudio. Amén. Si hay alguien que tiene alguna consulta o algún comentario, y pues si no, amados, oramos y nos despedimos. ¿Todo clarito? ¿O no entendieron nada? Una de dos. ¿Todo bien? Bien. Vamos a orar entonces. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu toratot, toraemet, vehayeh olam natav betujenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, creador de la Torah. Gracias, Padre. Dale un buen descanso a tu pueblo, lo que resta de este Shabbat, que sea altamente bendecido para todos. Amén y amén. Shalom, familia, que el Eterno los bendiga. Feliz noche. Shalom, Roy, Shalom, shalom. shalom. Amén. Hermosa clase. Gracias. Muy bueno.